Buenas tardes o buenas noches, apreciados estudiantes. Un saludo afectuoso. Espero que todos estén muy bien, al igual que los suyos. Bueno, este es el último, hagamos la tarea y por lo tanto la última actividad del curso Competencia Comunicativa. Antes que nada, quiero agradecerles la confianza puesta en la universidad, en nosotros los tutores, para que ustedes saquen adelante este proyecto educativo, así como cada uno de los programas en los que están matriculados. Nuestra estrategia de hoy será la siguiente. Yo explicaré el paso a paso y posteriormente daremos paso a la sesión de preguntas. Bueno, como ya les dije, esta es nuestra última actividad, la más importante, la que tiene más peso de notas o de calificación, prácticamente es el examen final. Entonces, el resultado de la actividad, bueno, una infografía, texto, en el que se informe la solución a un problema social de su contexto local y sensibilice a la comunidad a través de un mensaje apoyado en datos, gráficos, imágenes, cifras y un escrito contundente. Cuando hablamos de escrito contundente es que el escrito tiene que ser claro, sencillo, comprensible, que lo comprendan ustedes. Una regla que yo como periodista utilizo es que yo escribo para mí. ¿Eso qué quiere decir? Que escribo, si yo me entiendo, yo tengo un texto, ya yo he investigado, he buscado la información, he escrito el texto y yo leo ese texto en voz alta para comprenderlo, porque muchas veces escribimos tal como hablamos y cuando hablamos nos evitamos las comas o nos comemos las comas, como decimos coloquialmente. Entonces, cuando se habla de texto contundente, es decir, un texto sencillo, claro, explicar con pocas palabras, no disfracen, o más bien, no adornen, disfrazar no es la palabra, no adornen las palabras. Hay una regla de oro que es una idea, un párrafo, no más. Y así, pues, el texto les sale fácilmente. Entonces, importante que ingresen al curso, descarguen la guía. La actividad está disponible desde el domingo 28 de noviembre a las 11 de la noche se cierra la actividad en sí el 12 de diciembre a las 23:55. Por favor, se los agradezco en el alma, no esperen hasta el último momento para participar en el foro. El domingo, que fue el cierre de la penúltima actividad, veía participantes o participaciones hasta tarde de la noche. Minutos antes de cerrar la actividad, voy a escoger tal tema y enseguida subían el texto. Pues se tiene un mes para subir la actividad. La única actividad que no tiene los 30 días, casi los 30 días es esta, porque es una actividad de cierre y estamos ya calificando todo lo que se pueda calificar. Entonces, la participación oportuna, precisa, es importante. La participación antes del 10 de diciembre, que es el último día que yo haré observaciones en el foro, es importante. Los trabajos enviados a partir del 11 de diciembre no serán revisados, sino que se deben subir sin las observaciones, sin mi revisión, sin el visto bueno, directamente al entorno de evaluación. El peso evaluativo de la actividad es de 125 puntos, se aprueba con 72 puntos. Como es la actividad que más puntaje tiene, se requieren más compromiso personal. Paso para realizar la actividad. El paso 1, bueno, seleccionar de forma individual un problema que afecte directamente al colectivo social en su contexto, es decir, un problema de su barrio, de su vereda, de su comuna, de su localidad, de su población, y participar en el foro de aprendizaje dando a conocer el tema seleccionado. Por ejemplo, un ejemplo, si yo fuese estudiante, yo escribiría en el foro: compañeros, he escogido como tema o problema el incumplimiento de la ley por parte de los dueños de los perros del barrio Libertador en Riohacha, los cuales hacen sus necesidades, no los dueños de los perros, sino los perros, en la calle y no recogen los excrementos de las mascotas.
En la guía se han mencionado unos temas como el deterioro o pérdida de recursos del medio ambiente, desinformación o incomunicación ciudadana, cultura ciudadana, matoneo, abandono en general, afectaciones a derechos humanos, infraestructura faltante o en mal estado, corrupción administrativa. Sin embargo, tener en cuenta, y eso es fundamental, tener en cuenta las realidades de sus contextos, que pueden ser más evidentes o son más palpables o las viven, conviven con ustedes y están en el día a día, actividades diferentes a las que están relacionadas en la guía, pero que ustedes conviven con ellas. Se les agradece no incluir problemas de seguridad. ¿Por qué no es recomendable incluir problemas de seguridad? Porque lo que menos queremos es poner en riesgo su integridad física. Entonces, si ya el tema, por ejemplo, de la corrupción administrativa, ya es un tema que levanta ampollas, que es complicado, pues el tema de la seguridad en Colombia ni se diga. Paso 2, analizar el contexto local directamente seleccionado, recopilar información necesaria en torno al problema identificado, tomar notas, es decir, recoger datos, argumentos, que esa información tenga un orden, una claridad y en lo posible que sean exactas. También buscar información en la web o en registros fotográficos como evidencia del ejercicio. Un buen recurso para buscar información sobre la problemática son los periódicos. Información sobre qué han publicado los diferentes periódicos sobre esa problemática también les sirve. Pero como siempre tienen que relacionar o indicar de dónde se extrajo esa información. Porque muchas veces he leído información que no es de ustedes, sino que pertenece a alguien, a un organismo, al ICBF, a la gobernación, a la alcaldía, y no lo indican, sino que expresan o está la información que parece que es suya. Cuando yo digo, por ejemplo, los datos cuantitativos, cuando hablamos de cifras, de datos, de números, de porcentajes, siempre hay que indicar el organismo de donde se extrajeron o donde salieron esos datos, esa información. Por ejemplo, el DANE, si van a hablar del municipio, si van a decir cuántos municipios tiene, cuántos habitantes tiene su municipio, ese dato lo consiguen en el DANE. Entonces tiene que estar después del último, es decir, en el párrafo, una coma, DANE, coma, 2021, porque extrajeron los datos del DANE. O si es del bienestar familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, coma, el año del informe donde extrajeron la información. Bien, entonces tomar notas, recolectar datos, argumentos con orden, claridad y en lo posible exactitud. También buscar en los periódicos, evidenciar con fotografías y toda esa información, todas esas fuentes de información que ayudaron a construir o a elaborar la actividad, deben relacionarlas en la referencia bibliográfica. Con los datos que se tengan, es decir, la problemática, a cuántas personas afectan, toda esa información deben de escribirla entre 150 y 200 palabras. Es decir, el contexto y la situación problemática tiene que tener entre 150 y 200 palabras. Escribir entre 150 y 200 palabras las posibles causas del problema escogido o identificado. Según el programa al que pertenecen, ustedes deben plantear posibles soluciones o solución al problema. Es decir, esta posible solución debe tener entre 150 y 200 palabras. Es decir, desde mi formación, yo, por ejemplo, que soy periodista y comunicadora social, considero que al no recoger los excrementos de las mascotas de las calles, pueden ocasionar problemas de salud pública por el contacto de los transeúntes, es decir, el contacto de esos excrementos con los transeúntes, es decir, entre ellos niñas y niños, pueden generar enfermedades. Por lo que propongo, además de sanciones a los dueños de los animales, instalar en cada manzana unos contenedores exclusivamente para echar o tirar las heces fecales de los animales. Ya yo presenté una problemática
dije dónde era, en qué localidad, en un municipio, en un barrio, en un municipio, el departamento, y planteé el posible o la posible solución. Esta vez, como estamos hablando de número de párrafos, sino de palabras, es decir, prácticamente serán 600 palabras. Si entre 450 y 600 palabras. No vamos a hablar de párrafos, sino de palabras. En total, con la descripción, causas del problema y las soluciones, el texto debe tener como mínimo 450 palabras. Por favor, y esto sí se lo pido de verdad, se lo pido encarecidamente, no me escriban el texto en recuadros. No me escriban el texto en recuadro por una sencilla razón. Ustedes están en un nivel profesional. Es decir, ya ustedes son unos universitarios y me parece que ya están preparados para saber la estructura de un texto y no necesitan la orientación de que en el párrafo 1 vamos a hacer esto. No, en el párrafo 2 vamos a hacer esto. No, para eso está la creatividad. Esos recuadros para mí matan la creatividad del estudiante, porque si quieren hacer un texto de 650 palabras, excelente. Que no tenga menos de 450, porque también, así como hay unos que se exceden, hay otros que no escriben las 400 palabras. Entonces, yo eso lo dejo a criterio de todos ustedes. Lo que yo sí quiero es que cada párrafo sea una idea, o cada idea un párrafo. El título, los párrafos pueden tener de 400 a 650 palabras, que tenga, eso sí, la fuente donde extrajeron la información y las referencias bibliográficas. El paso 3, a través de la aplicación Canva, elaborar una infografía digital del problema y su posible solución. Importante utilizar fotografías y gráficas que ilustren o muestren el contexto y las características del problema. Pueden apoyarse en fotografías de la web siempre y cuando se les dé el crédito a la fuente. Es decir, si la fotografía la aportó la alcaldía de Baranoa, por ejemplo, escribir debajo de ella cedida alcaldía de Baranoa. O si es de la web, no colocar el link debajo de ella, Google o Amazon, nada de eso. Puede colocarlo en las referencias bibliográficas, las fotografías fueron extraídas de tal sitio o debajo de la misma fotografía. Bien. También puede utilizar o emplear otra aplicación siempre y cuando permita acceder a la información. Yo, pues me pasó el periodo pasado que la infografía no se podía visualizar, y yo lo siento mucho, pero la infografía tiene una calificación y ustedes tienen que comprobar que la infografía sea visible, porque eso es uno de los aspectos, uno de los puntos a calificar en la rúbrica de evaluación. En la guía hay otras aplicaciones que pueden usar. Lo importante es que se sientan cómodos elaborando la infografía y que ésta se pueda visualizar, como les dije antes. En el lobby de infografía, en el anexo 1, encontrarán definición, características y estructuras de la infografía. Paso 4. Entregar en el entorno de seguimiento de evaluación un documento en Word, no en PDF, trabajos en PDF y en recuadros. Yo lo siento mucho, pero les voy a bajar puntos, porque se ha dicho desde la actividad número 1, al menos yo en particular, que no me gusta que trabajen con recuadros, y especialmente la guía ha indicado que el trabajo tiene que ser en formato Word y me suben trabajos en PDF. Si suben trabajos en PDF o en Word, es igual que la aplicación antiplagio lo detecta. Entonces, no me van a perjudicar a mí, se van a perjudicar ustedes. Si la guía dice que el trabajo tiene que subirse en formato Word, yo les agradezco que sea en formato Word, no en PDF. Bien. En el entorno de información deben verificar la entrega y realimentación. En el entorno de aprendizaje deben publicar el tema seleccionado
compartir la infografía, aunque también es importante, y eso pues ya lo vi después que se abrió el foro. Sinceramente, la infografía es como el último paso de la actividad, porque ustedes para hacer la infografía necesitan los datos de la problemática seleccionada, porque ustedes no pueden hacer una infografía de algo que no sepan, ni que tengan de una información que no sepan. Entonces, en lo posible, después de la información seleccionada, a recopilar datos, toda la información posible, precisa, clara, comprensible para ustedes, que tengan sus comas, sus puntos, su ortografía. Ya ustedes saben cómo califico yo, que me fijo en los pequeños detalles. Entonces, por favor, que sea un trabajo bien bonito, que sea del nivel de una carrera universitaria, pero sobre todo que sea del nivel de ustedes, estudiantes capaces, preparados, responsables con su proyecto educativo. Bien. ¿Qué más? El trabajo tiene que tener una portada, como todo trabajo de una universidad o de un programa universitario. Tiene que tener una introducción, un párrafo de 9 líneas donde describa cómo se realizó el ejercicio, cuál es el objetivo de la actividad, qué encontrará el lector en el documento. La redacción se solicita, el link debe ser visible, el link de la infografía debe ser visible y deben responder un cuestionario de autoevaluación que encontrarán en el foro. Importante que ese trabajo tenga una bibliografía, que la bibliografía, es decir, las fuentes que consultaron, que esos organismos que consultaron esté relacionado en la bibliografía. He encontrado trabajos que, por ejemplo, citan a Sócrates, y entre la bibliografía no veo a Sócrates, el libro donde consultaron a Sócrates. Entonces, hay muchos aspectos que mejorar, sobre todo el uso y la aplicación de las normas APA. Cuando citamos a un autor, no es solamente copiar y pegar, es que esa interpretación de ese autor la manifestemos en el trabajo con nuestras propias palabras. Y que ese autor esté relacionado, el autor y el texto y el año esté relacionado en la referencia bibliográfica. Como ya les dije, el archivo tiene que ser en Word, tiene que estar nombrado con su apellido y el nombre. Antes de enviar la tarea, verifiquen que el archivo esté correcto, que el archivo no esté deteriorado. ¿Qué se va a calificar? La descripción del contexto de la situación problema, una descripción con exactitud y claridad, la información sobre el texto en el cual se desarrollan las observaciones y el escrito cuenta con las características del texto descriptivo. El segundo criterio de evaluación, me refiero, es información de los hechos con la manifestación del problema. El tercer criterio es la argumentación, es decir, que tienen que formular el estudio tienen que formular una posible solución al problema. El cuarto criterio es el diseño de la infografía, la creación y diseño de la infografía. El quinto criterio es la ortografía. Ustedes saben que en eso soy muy exigente, que exijo la ortografía, que los trabajos tengan un solo tipo de letra, un tamaño de letra, que el texto esté justificado, que tanto los detalles de forma como de contenido en el trabajo se vean. Recuerden que es más que la nota, lo importante es que ustedes aprendan. Y esta actividad está desarrollada para que ustedes conozcan sus realidades sociales y tengan la capacidad, pues, de argumentar una problemática y, si es posible, plantear posibles soluciones. El sexto criterio de evaluación es el cuestionario de autoevaluación. Que es importante ingresar al curso todos los días. Yo les agradezco que participen.
sobre todo que revisen los foros. Yo semanalmente, bueno, cuando dejo un mensaje en el foro, cada mensaje tiene un número para que lleve una secuencia y ustedes revisen esos mensajes con las orientaciones de la actividad. Entonces, por favor, hacer caso de esos mensajes, esas recomendaciones que dejan en el foro, que por ejemplo vamos con la recomendación número 2 o el mensaje en el foro número 2, porque el número 1 es la apertura del foro. Bueno, otro detalle que quería compartir con ustedes o comentarles es que hasta el 10 estaré haciendo observaciones en el foro. Es decir, yo esperaré hasta el 10 a las 11 de la noche. Hasta el día 11 revisaré los trabajos enviados en el foro del día 10. Ojo, esperen a que yo les haga las observaciones para subir los trabajos, porque en la tarea anterior hice unas observaciones a varios trabajos y no tuvieron en cuenta esas observaciones y las subieron hacia el entorno de evaluación. Entonces, es trabajo perdido tanto para ustedes como para mí. Pues para mí, pues yo no lo considero perdido, pero de todas maneras se han perdido, no han tenido en cuenta las observaciones y han podido sacar una mejor calificación porque subieron las tareas antes de que yo la revisara en el foro. A lo mejor tardé en revisar el foro, pero es que son muchos los trabajos, son 35 grupos con 5 integrantes cada grupo. Entonces, pues claro, yo reviso, me detengo en los pequeños detalles, analizo, corrijo. Entonces, yo hasta el día 10 estaré aceptando o recibiendo trabajo para revisar y corregirlos. Hasta el día 11 estaré corrigiéndolo. Hasta el día 11. Entonces, ustedes el 12 ingresan en el foro y ven las observaciones, la corrigen y suben el trabajo. Entonces, tener en cuenta esa observación. Les agradezco inmensamente que hayan creído en la UNAD, en sus programas, en esta asignatura, para iniciar, yo creo que el proyecto más importante de sus vidas, que es formarse como profesionales. De verdad que ha sido un gusto y mucha satisfacción encontrar gente comprometida y respetuosa, sobre todo con la academia. En las anteriores tareas, pues se ha detectado mucho plagio. Somos muy exigentes con el plagio. He encontrado trabajos que en el 90% están plagiados, entonces de verdad que da mucha tristeza, pero también hay que seguir adelante porque tampoco tenemos referentes en nuestro país que den buen ejemplo de que no se debe plagiar, de que no se debe copiar información sin citarle y sin darle el respectivo crédito a dicha información. Entonces les agradezco inmensamente su compromiso, su entrega con esta asignatura, con su proyecto educativo. Sigan adelante, sean creativos, esfuércense, piensen, analicen, pregunten mucho, indaguen, no se queden simplemente con la información de los cursos, vayan más allá. Este país necesita juventud con mucho criterio, con mucha conciencia social, con mucho compromiso social y con muchas ganas de seguir adelante. Entonces les agradezco inmensamente su participación y bueno, ánimo con esta última tarea que tiene más puntos y es más exigente, pero también es muy bonita. Esta es una de las actividades que más me ha gustado. Bueno, la actividad pasada se embolató un poco el hagamos la tarea porque justo coincidió con mi viaje de regreso a Colombia. Ya estoy en Colombia, ya establecida. No les comenté antes porque, bueno, quería aprovechar la oportunidad. Entonces, decirles eso, que bueno, que no hubo hagamos la tarea, pero que en esta última tarea, en esta última actividad, pues sí, ya estamos aquí
más cerca, ya los siento más, los siento más cercano y muy de aquí. Entonces agradecerles de nuevo el compromiso, agradecerles que hayan decidido formarse, capacitarse y que sobre todo hayan escogido esta universidad. Un abrazo para todas y todos y seguimos adelante. Chao.